vivir en un centro del Opus Dei para una chica de 18 años que tiene un cierto grado de vulnerabilidad, por lo que vimos la semana pasada, ¿no? O sea, que la gente joven de por sí es vulnerable, ¿no? La gente más mayor es menos vulnerable. Y aún así, hay gente adulta que, no siendo muy vulnerable, se les hace vulnerables en sectas como el Opus Dei. Entonces, claro, esta familia pide a la desesperada alguien que les ayude o que les oriente o les diga algo, ¿no? Bueno, yo realmente la verdad es que lo único que se me ocurre es rezar. O sea, porque la realidad es que esa chica ya tiene 18 años, legalmente ha alcanzado la mayoría de edad, legalmente puede irse de casa de sus padres, y por muy joven que sea y aunque tenga una lógica vulnerabilidad debido a su edad, pues la ley le ampara. Y ahí, pues, desde el punto de vista legal no hay nada que hacer. O sea, ahí lo único que se puede hacer es rezar, para que esa chica, pues, llegue un momento en el que discierna sobre su vida y libremente decida lo que crea que debe decidir, que igual ya lo ha decidido, porque también es verdad que si la ley establece 18 años la mayoría de edad, pues hay que ser consecuentes con ello, ¿no? Entonces, bueno, yo digamos que recuerdo que a mí me pasó lo mismo. O sea, yo cuando todavía no había cumplido 18 años, pero me fui a vivir a un centro de Opus Dei con 19 años. Y yo recuerdo aquella tarde perfectamente, era el 15 de septiembre del año 75, recuerdo perfectamente aquella tarde, ¿no? En que hice maleta en casa de mis padres, y mientras yo hacía la maleta mi madre no paraba de llorar. Y bueno, pues es que a mí ya me habían endurecido el corazón lo suficiente como para no conmoverme con aquella situación, ¿no? Y luego pues mi madre en el coche me llevó al centro y me depositó allí. A partir de ese momento yo, como mucho, iba una vez al mes a comer a casa de mis padres, y solamente iba a comer. O sea que era llegar a las 2:30 y irme a las 3:30. Y así durante bastante tiempo, ¿no? Luego, pues cuando ya viví en distintos... Todo eso era viviendo en Madrid, ¿eh? O sea que mis padres vivían en Madrid y yo me fui a vivir a un colegio mayor de Madrid, que era el Centro de Formación de Numerarios, ¿no? Que era el Colegio Mayor Santillano, ¿no? Y luego, pues cuando ya viví en una ciudad distinta de mis padres, pues cada vez que iba a ver a mis padres, que era de Higos a Brevas, pues me alojaba en un centro de Opus Dei. Y iba desde ese de Madrid a ver a mis padres a Madrid, a comer con ellos, y me volvía al centro de Opus Dei. O sea que ese tipo, o sea, quiero decir que con todo esto lo que hay es una desvinculación clara de los chicos y chicas jóvenes con sus familias, ¿no? Esto, Claudia, podría contarnos también cosas espeluznantes, porque a las 43 numerarias auxiliares argentinas os ha pasado lo mismo, de otra manera parecida, pero os ha pasado lo mismo, incluso mucho más grave, porque a vosotras os tenían trabajando 16 horas diarias y prácticamente sin ver a vuestros padres durante días y días, meses y meses, ¿no? Y controlando que cada vez que hablabais por teléfono con ellos, controlando a la correspondencia. O sea que yo recuerdo que mis primeros años en el Opus Dei, cada vez que mis padres me escribían una carta, pues lógicamente la carta me llegaba abierta,
porque antes la había leído el director del centro. Y cada vez que yo escribía a mis padres, pues entregaba la carta en dirección en sobre abierto y el director la leía y ya se encargaba de enviarla por correo. O sea, que quiero decir que esto es lo que hay. O sea, y por tanto, pues yo entiendo perfectamente el dolor de estos padres, y la angustia que tienen. Y verdaderamente, bueno, pues creo que aunque hoy vamos a hablar del tema de los estatutos y del Congreso Extraordinario, yo creo que yo no quería dejar pasar esto porque me parece algo verdaderamente desgarrador. Claro, en el Opus Dei pasa una cosa, y es que te entrenan para que no tengas corazón. Y a la vuelta de los años resulta que no tienes corazón. Claro. Y entonces, pues, pasan estas cosas, ¿no? O sea, esto yo creo que es muchísimo peor que lo que comentamos la semana pasada del cilicio. O sea, porque al fin y al cabo te pones un cilicio en la pierna y te tiras 2 horas y dices, bueno, pues aguantar y tal, pero estas cosas son mucho peores, porque esto es entrenar a la gente para que no tenga el corazón. Y además es tener un concepto de la familia totalmente equivocado, porque la familia de por sí es inclusiva. Y en el Opus Dei consideran la familia como algo excluyente. De tal manera que a todo el que se hace numerario, a partir de ese momento le dicen que su familia es el Opus Dei y sus padres son la familia con apellido de sangre, como de una manera, pues como diciendo una segunda familia, ¿no? Y además, entendiendo que como la verdadera familia es el Opus Dei, pues la otra no es la verdadera familia. Y entonces, pues tienen un concepto excluyente de lo que es la familia, lo cual es totalmente contrario a lo que existe en la sociedad, porque en la sociedad cuando alguien, pues por ejemplo, pues se casa con otra persona que es divorciada, que es viuda o viudo o lo que sea, pues la tendencia es a acercarse. La tendencia es a acercarse, no a excluir. Y bueno, pues lo que hay es al revés. O sea, la tendencia es excluir a la verdadera familia y llamar padre a quien no es padre. Por entre otras cosas, porque no saben ni cómo te llamas. Bueno, esto era un poco el preámbulo que quería yo traer hoy, pero si os parece, salvo que tengáis algún comentario o algo, pues entramos en el tema que se propuso la semana pasada. ¿Os parece? Muy bien. Me parece estupendo. Por mi parte, adelante. A los otros, a ver, cada uno diga la suya si quiere. Bueno, pues entonces entramos en el tema. El asunto es que, claro, cuando, digamos que esto viene de muy atrás, lo de los estatutos y tal. Hombre, yo cuando me fui del Opus Dei no me planteaba estas cosas, en el año 2016, pero leyendo los libros y leyendo los estatutos, cosa que nunca había hecho, siendo del Opus Dei, y leyendo el Código de Derecho Canónico, pues yo me di cuenta de que el Opus Dei no tenía una forma jurídica adecuada. Me di cuenta, en torno al año 2018. O sea, eso fue un poco como un descubrimiento que yo me di cuenta después de haberme ido al Opus Dei. ¿Por qué? Pues por algo tan sencillo como que en el Código de Derecho Canónico se establece que las prelaturas personales solo están compuestas por sacerdotes y diáconos y que los laicos son simples cooperadores que cooperan con la prelatura, pero eso quiere decir que los laicos no pertenecen a las prelaturas personales. Entonces yo cuando descubrí eso, en el año aproximadamente en el año 18, me di cuenta de que la figura de la prelatura personal que tanto se había magnificado desde el año 1982, en que fue transformado el Opus Dei en prelatura personal,
pues me di cuenta de que aquello había sido un paso en falso. Y me di cuenta también de que Álvaro del Portillo había estado engañando durante todos aquellos años a todos los miembros del Opus Dei, porque cada vez que se mencionaba algo sobre la prelatura, se decía los miembros de la prelatura, sacerdotes y laicos. Pero bueno, pero si es que eso no es así, eso no es verdad, porque los laicos no pertenecen a la prelatura. Entonces, cuando a partir del año 18 más o menos yo comentaba estas cosas con alguien del Opus Dei, siempre decía, bueno, pero esto es una cosa secundaria, porque lo importante es la espiritualidad, tal. Yo, no, vamos a ver, lo jurídico es muy importante, porque si tú no eres miembro de la prelatura, pues no tienes unos derechos ni unos deberes que supuestamente crees que los tienes. Y hay cosas que no te afectan porque no formas parte. Y entonces, claro, ahí yo me di cuenta de que la gente de Opus Dei no conectaba con esto. Y curiosamente, el tema de la forma jurídica del Opus Dei había sido durante años y años lo que en el Opus Dei se llamaba la intención especial de San José María Escrivá. Es decir, que era lo más importante. Entonces a mí me llamaba la atención que una cosa que era muy importante para San José María Escrivá y para Álvaro del Portillo, pues de pronto dejara de ser importante. Y dices, hombre, vamos a ver, pero si lo primero que hace el Opus Dei cuando empieza a trabajar en una diócesis es entregarle un ejemplar de los estatutos al obispo de esa diócesis, pues eso tendrá que ser importante. O sea, no puede ser algo de poca monta. Entonces, claro, ahí yo me di cuenta de eso, de que la forma jurídica de la personal no era la adecuada, porque dejaba fuera a los laicos y en el Opus Dei siempre se han tenido como muy importantes los laicos. De hecho, el carisma era la santificación del trabajo y de la vida ordinaria fundamentalmente por laicos, ¿no? Entonces, claro, que los laicos quedaran fuera de la organización, eso era ya el mayor despropósito. Entonces, todo eso yo lo he ido siguiendo durante estos últimos 4 años y me he ido dando cuenta que y además he indagado y he hablado con personas que tenían información y en esas conversaciones que tenía el prelado con el Papa Francisco, más o menos una vez al año o así, pues me he ido dando cuenta de que se ocultaba el contenido de esas conversaciones y luego pues alguna de esas conversaciones ha trascendido el contenido. Y es que habían hablado de este tema, o sea, del tema del problema institucional, porque realmente lo que hizo Álvaro del Portillo fue crear un problema institucional al dar el paso de la prelatura personal. Todo esto poco a poco se ha ido manifestando y ha habido un momento en que la cosa ya no ha podido aguantar más y el primer paso fue el día 19 de marzo pasado, cuando el Papa promulgó la Constitución Predicate Evangelio, que es la reforma de la Curia Romana. Claro, la reforma de la Curia Romana es la reforma de lo que hay arriba, pero la reforma de lo que hay arriba va seguida de lo que hay abajo. Entonces, eso yo lo había escrito ya desde hacía meses, incluso yo creo que años, que cuando el Papa reformara la Curia Romana, a continuación reformaría las cosas de más abajo. Pero que lógicamente una reforma de la Iglesia, una reforma institucional, jurídica de la Iglesia, tenía que empezar por arriba y seguir más abajo. Y efectivamente eso es lo que ha pasado, porque el 19 de marzo fue la Constitución Predicate Evangelium, pero
el día 22 de julio de este año fue el motu proprio ad carisma tuum, que ya es un motu proprio específicamente dedicado al Opus Dei. O sea, ya no es una norma muy general, sino ya una norma muy particular. Hay quien ha atacado al Papa, porque el Papa tiene muchos enemigos, que lo acabo. Hay quien le ha atacado que está gobernando a base de motus propios, que es como algo muy antidemocrático y muy dictatorial, porque es como decir, bueno, pues esto es una jurídica, pero que la doy yo directamente como motu propio, o sea, como modo propio. Claro, esto, de alguna manera, si nos fijamos en otros ámbitos de la historia y del gobierno, de organizaciones, esto es algo que es inevitable. Voy a poner un ejemplo. Los que sean mayores, os acordaréis de Adolfo Suárez, que se le criticaba que gobernaba a base de decretos leyes. Pero claro, es que era la única manera de traer la democracia y de evitar que hubiera personas contrarias a la democracia que pusieran palos, ruedas. Bueno, pues sí, verdaderamente, pues quizá es un modo aparentemente poco democrático, pero también es verdad que lo que se pretende ahí es evitar otro tipo de cosas peores, ¿no? Bueno, sea como fuere, primero tuvo lugar la Constitución Praedicate Evangelium, en donde hay un artículo, que es el 117, en donde ya se dice que las prerrogativas personales pasan a depender del dicasterio del clero. Eso es un pequeño detalle aparente, pero un detalle muy gordo, porque el Opus Dei hasta ese momento estaba dentro del dicasterio de los obispos. Cualquiera que lea la Constitución Praedicate Evangelium y lea a qué se dedica el dicasterio de los obispos y a qué se dedica el dicasterio del clero, entenderá que hay una diferencia muy grande. Y pasar a depender del dicasterio del clero fue un primer paso para dejar claro al Opus Dei que el poder cuasi episcopal se les había terminado. ¿Por qué? Pues porque el Papa ya lo había advertido tiempo atrás, en concreto en junio de 2016, con una carta de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que es Iuvenestis Ecclesia. En esa carta, en el número 23, el Papa hace una advertencia a las entidades de tipo carismático para que no se arroguen facultades de tipo jerárquico. Sí. En la enumeración que hace de las entidades carismáticas, en la nota número 116, menciona a las prelaturas personales como entidad carismática. ¿Eso qué quiere decir? Pues eso quiere decir que fue un primer aviso en el año 2016 de decirle al Opus Dei que, oiga, ustedes no pertenecen a la estructura jerárquica de la Iglesia, porque el Código de Derecho Canónico les sitúa fuera de la estructura jerárquica de la Iglesia. Y hagan ustedes el favor de no arrogarse pretensiones de jerarquía, porque ustedes no son jerarquía. Ustedes son un carisma y son una entidad que está para proteger y para sustentar y para difundir un carisma, pero no son jerarquía de la Iglesia. Claro, desde el año 2016 hasta el año 2022, el Papa se ha dedicado a recordarle a Ocari esto por activa y por pasiva en todas esas reuniones que tenían en el Vaticano. Pero parece ser que Ocari no se ha dado por enterado. Y entonces, en
en marzo de este año sacó Predicate Evangelium, pero en julio sacó Ad Carisma Tuendum, donde ya muy claramente le dijo, primero, ¿cuál es el carisma del Opus Dei? Empezó diciendo eso, el carisma del Opus Dei es este. Y además citó a San José María, diciendo el carisma del Opus Dei, de acuerdo con es este. Entonces, algo indiscutible. O sea, es decir, bueno, ustedes tienen este carisma. Segundo, teniendo en cuenta que ustedes son una entidad carismática, ustedes no pueden ejercer como estructura jerárquica de la Iglesia. Y por tanto, el prelado ni puede ni podrá ser obispo. Y por tanto, también se le prohíbe el vestirse de obispo y llevar las insignias episcopales. Todos recordamos lo que ha publicado Opus Libros, las fotografías en las cuales tanto Álvaro del Portillo como Javier Echevarría como Fernando Ocari, lo primero que hicieron cuando fueron prelados, aun sin ser todavía obispos los dos primeros, fue vestirse de obispos y actuar como si fueran obispos. En una ceremonia, en donde... o sea, como si fueran obispos, pero además a la antigua usanza, o sea, con un poderío episcopal que te muere, ¿no? Entonces el Papa lo que se ha encargado en este Ad Carisma Tuendum es decirles lo que son. Es decir, ustedes no son jerarquía y por tanto usted no puede ponerse las insignias episcopales. Y segundo, ustedes tienen que cambiar los estatutos. ¿Por qué? Pues porque si resulta que los laicos en el Opus Dei supuestamente tienen importancia, pues resulta que es que ustedes ahora mismo tienen una forma jurídica en la que es que ni siquiera están los laicos. Ni siquiera están. Entonces, cuando tuvo lugar la Constitución Predicate Evangelium, Ocari dijo que, bueno, que no pasaba nada, que lo único que había ocurrido era un cambio de interlocutor. Bueno, lo que ha ocurrido es un cambio de superior. O sea, el superior de ustedes ya no es el cardenal prefecto del dicasterio para los obispos, sino el del clero. Y además no es un interlocutor, es su superior, del cual ustedes dependen y al que tienen que rendir cuentas. Eso para empezar. No, luego ya, cuando tuvo lugar el motu propio Ad Carisma Tuendum, pues entonces dijo, bueno, nada, esto de los estatutos es un par de retoques. No, no es un par de retoques, es mucho más, es mucho más. De hecho, el propio Ocari, habiendo dejado pasar otro mes y otros 2 meses, o habiendo dejado pasar el verano, convocó el Congreso Extraordinario y dijo, oye, vamos a ver, si te trata de un par de retoques, es que hace falta un Congreso Extraordinario para hacer un par de retoques, ¿no? Claro. No solo eso, sino que es que en esa carta de 6 de octubre dijo que, bueno, que todo el que quisiera que hiciera sugerencias y tal, porque ya que iban a un congreso, pues venga, se admiten sugerencias, todo el que quiera decir algo que lo diga. Hombre, pero de paso decía, bueno, de todas formas no digáis muchas cosas porque la estabilidad institucional también tiene cierto valor, decía. Pero bueno, yo lo que sé es que los centros de Opus Dei ya se están moviendo para que la gente haga sugerencias y tal, y esto y tal. Eso es un engaño, porque... No, en esta línea, permíteme que te interrumpa, no quiero interrumpir, pero en esta línea... Oye, que no es interrumpir, aquí interviene todo el mundo. Ellos creo que van a coger unos testimonios para poder decir que todo el mundo ha participado y van a coger testimonios de ex en buen plan, de ex que están en buen plan, o sea, exnumerarios que se han hecho supernumerarios o cooperadores, ¿no? Para poder decir que también han consultado a los ex miembros.
Sí, seguro, Y seguro. eso será un timo, de verdad, porque sí que hay, sabemos, quizás todos conocemos a algún ex que está en buen plan, porque su mujer es lo que sea supernumeraria todavía o porque la familia. Entonces ellos, yo estoy convencido que parte de su alegato en los nuevos, llamémosle estatutos, va a ser que han consultado incluso a ex miembros. Sí, eso seguro que lo dirá. Mira, pues voy a leeros un punto de camino. Voy a leeros el punto 53 de camino. Dice, ese espíritu crítico, te concedo que no es susurración, no debes ejercitarlo con vuestro apostolado ni con tus hermanos. Ese espíritu crítico para vuestra empresa sobrenatural, me perdonas que te lo diga, es un gran estorbo, porque mientras examinas la labor de otros sin que tengas por qué examinar nada, con absoluta elevación de miras te lo concedo, tú no haces obra positiva alguna y enmoheces con tu ejemplo de pasividad la buena marcha de todos. Entonces, preguntas inquieto, ese espíritu crítico que es como sustancia de mi carácter, mira, te tranquilizaré. Toma una pluma y una cuartilla. Escribe sencilla y confiadamente, y brevemente, los motivos que torturan. Entrega la nota al superior y no pienses más en ella. Él, que hace cabeza, tiene gracia de estado, archivará la nota o la echará al texto de los papeles. Para ti, como tu espíritu crítico no es susurración y lo ejercitas con elevadas miras, es lo mismo. Esto es lo que pasa en el Opus Dei. O sea, en el Opus Dei, en Opus Libros hace poco, hace un par de meses, venía una colaboración de uno, que no me acuerdo el nombre, que aconsejaba al prelado tener un cierto espíritu sinodal y escuchar. Y le aconsejaba incluso hacer unos ejercicios ignacianos para que... Sí, sí, es verdad. Tuvo mucha gracia. No, yo cuando leí aquello digo, hombre, este es un hombre muy, muy inocente, porque eso es pedirle peras al olmo. O sea, si tú le pides al Papa que haga discernimiento, pues el Papa claro que sabe hacer discernimiento, porque lleva toda la vida haciendo discernimiento, porque es jesuita, y porque el discernimiento desde San Ignacio de Loyola forma parte del ADN de los jesuitas. Pero pedirle a alguien de que haga discernimiento es pedirle peras al olmo. O sea, eso es como la cuadratura del círculo, porque en el Opus Dei nunca se hace discernimiento, porque ellos dicen que ahí te dicen por activa y por pasiva que la voluntad de Dios te viene a través de los directores. Entonces tú no necesitas hacer discernimiento, porque ya lo hacen por ti los directores. Y claro, o sea, eso es como pedirle a alguien algo imposible. O sea, y además, los pocos ejemplos que hay de numerarios que han participado en jornadas de trabajo de las que vienen en los estatutos, pues son tíos que han salido escaldados. O sea, siempre que ha habido alguien que con buena fe ha hecho una nota crítica acerca del gobierno o de cosas de lo que pues ¿no? Ha terminado escaldado porque se le ha considerado como un mal hijo de San José María, como un tío que no vive la unidad, tal, y bueno, pues algunos han terminado yéndose ahí. O sea, en el Opus Dei no se puede tener sentido crítico, es imposible. La sinodalidad es algo que no se vive de la noche a la mañana. Mi mujer y yo estuvimos hace 2 años en Madrid, en el Congreso Nacional de Laicos, organizado por la Conferencia Episcopal Española. Y ahí, pues, estaban todos los obispos españoles, todos. Y, bueno, pues ahí en los corrillos, pues, con unos, con otros. Y me acuerdo que en un corrillo coincidimos con un obispo, que no me acuerdo de dónde era, que me dijo, mira, el Papa nos pide sinodalidad.
yo realmente querría serlo, pero el problema que tengo es que no sé. O sea, me decía ese obispo, dice, el problema de muchos obispos es que queremos ser sinodales, queremos aprender ese modo de actuar de la Iglesia tan propio de los primeros cristianos y que el Papa nos lo está pidiendo para el tercer milenio. Pero el problema es que no sabemos, porque estamos acostumbrados a una iglesia piramidal, en donde los obispos mandan, pero jamás oyen al pueblo. Y donde el pueblo está acostumbrado a que no le oigan y jamás propone. O sea, quiero decir que esto son cosas que están pasando. O sea, y eso pasa en la iglesia, entre gente que quiere ser sinodal y que quiere escuchar, y que se quiere tomar en serio eso que dice el Papa de escuchar a todos y escuchar todos al Espíritu Santo, que esa es la esencia de la sinodalidad. Pues eso en el Opus Dei ni lo huele, porque todo lo que sea opinar sobre cuestiones estructurales está prohibido y está mal visto. Y el que quiera ahora opinar y decir cosas, que se tiente la ropa primero porque se mete en un lío. O sea, la mejor manera de estar en el Opus Dei es callado. Callado, calladito, y sin crearse problemas, porque si opinas te creas problemas. En la iglesia no te creas problemas si opinas. Ha habido unos años pasados que sí te creabas problemas. Ha habido teólogos que opinaban y los machacaban en tiempos de Juan Pablo II. Pero afortunadamente esos tiempos ya han pasado. Dice, mira, como en Corea del Norte. Claro, como Kim Jong, si tú ya si opinas un poco distinto del que manda, pues ya estás señalado. O sea, esto es así. O sea, y entonces, en el congreso que van a tener, pues va a pasar un poco lo que ha comentado el amigo. O sea, que van a presentar, bueno, pues de cara a la galería, van a sostener que efectivamente ha habido opiniones que se han tenido en cuenta. Pero digamos que lo que tienen muy claro es lo que han dicho al principio. O sea, que Ocariz, cuando salió el motu propio, dijo, aquí no va a cambiar nada. Aquí no va a cambiar nada. Que ahora luego dice, bueno, venga, se escuchan sugerencias, claro. En parte, aquí también hay que tener en cuenta una cosa, y es que para los que se han leído los estatutos y para los que han ido a las convivencias anuales donde se leen el catecismo del Opus Dei, pues todo el mundo ha leído y ha oído y ha comentado que los estatutos del Opus Dei al final dicen de sí mismos que son santos, perpetuos e inviolables. Claro, que de la noche a la mañana no sean ni perpetuos ni inviolables, pues ya dices, oye, y cuando además Álvaro del Portillo se le llenaba la boca de decir que esos estatutos son los que hizo San José María y por tanto son santos perpetuos inviolables, y que el que ose alguna vez opinar en contra, que Dios le maldiga, tal y que cual, pues claro, si ahora resulta que se van a cambiar los estatutos y el prelado dice que se admiten sugerencias, hay verdadera perplejidad dentro del Opus Dei por parte de la gente mayor. O sea, ahora mismo en el Opus Dei están en estado de shock. La mayor parte de los numerarios mayores de la vieja guardia. Luego hay otros que son más abiertos y que lo que están haciendo es pasar de puntillas, pero la vieja guardia está en estado de shock. Yo creo que es otra de las mentiras del Portillo, decir que un texto legal es santo. Claro. ¿Cómo encaja eso? O sea, un texto legal, claro, nunca proclamarlo santo,
Claro. O sea, Que no lo entiendo yo. además, otra cosa. Si dices, es que es de sentido común también, porque dice, vamos a ver, los estatutos son derecho particular. Es decir, que en la escala jerárquica normativa están por debajo del Código de Derecho Canónico, que es la normativa general. Digamos que el Código de Derecho Canónico viene a ser como si dijéramos la ley, y los estatutos vienen a ser el reglamento. Claro, si los estatutos, es decir, el reglamento, son santos perpetuos e inviolables, entonces la ley, ¿qué es? Tendría que ser todavía más santa, más perpetua y más inviolable. Y todos sabemos que el Código de Derecho Canónico pues, se promulgó en el año 83 y sustituyó al del año 1917, que a su vez fue el primer Código de Derecho Canónico que hubo, que sustituyó a las decretales de Graciano y a todo lo que había anteriormente de legislación dispersa. Entonces, claro, eso es que no tiene, como bien dices tú, no tiene ni pies ni cabeza. O sea, el decir que unos estatutos son santos. O sea, eso es un disparate desde el punto de vista jurídico verdaderamente increíble, ¿no? Bueno, ¿cómo se plantea el Congreso? ¿Y cuál puede ser la forma jurídica? Bueno, yo personalmente pienso que lo de la prelatura no tiene mucho recorrido, porque en primer lugar, si en 40 años solo ha sido necesaria una prelatura personal y con problemas, pues no parece que la figura de las prelaturas personales, que es una figura experimental, vaya a tener mucho recorrido. En segundo lugar, claro, el tema de los laicos no está solucionado con las prelaturas personales. Entonces, hay un artículo que apareció hace unas semanas en Opus Libros, en donde había una aportación interesantísima que citaba una revista en donde decían algo que a mí me llamó mucho la atención, y es que parece ser, estas son cosas que no sé si es que se han filtrado, pero parece ser que ha sido el propio Papa el que en el último momento ha frenado el tema, en el sentido de que sus asesores, sobre todo Gianfranco Ghirlanda, que ha sido promovido a cardenal hace poco y que es el mejor canonista que hay ahora en el Vaticano, pues habían propuesto algo de puro sentido común, que es decir, vamos a ver, si las prelaturas personales no admiten laicos, lo que hay que hacer es separar claramente los laicos del Opus Dei y crear una asociación pública de fieles, en donde estén los laicos, y que los laicos pasen a depender del dicasterio de los laicos y la familia. Claro, eso supondría un poco, eso yo ya lo adelanté hace un año, y eso supondría claramente que la prelatura habría perdido definitivamente a los laicos, porque ya los laicos serían una asociación autónoma que no dependería del Cari, o que dependería, pero desde un punto de vista exclusivamente del fuero externo, sin ninguna vinculación ni de conciencia ni de nada, y de alguna manera un poco sería como haberse distanciado ya de modo del fin. Parece ser que Ocari hizo en el último momento una carta dramática y el Papa le hizo caso, en el sentido de, bueno, pues ni lo uno ni lo otro, sino que sea el propio Opus Dei el que se solucione su problema, que en cierto modo pues, también es lo lógico, porque son ellos los que se lo han creado ellos solos, ¿no? Y ahí está el Congreso. Entonces, ese Congreso tiene ante sí un dilema muy fuerte, que es si recuperan a los laicos, será sin prelatura personal. Y si es con prelatura personal, no hay laicos.
Claro, entonces si no hay laicos, el carisma del Opus Dei pues ya se queda en dos entidades, que son, por un lado, una entidad de sacerdotes, que es la prelatura personal de la Santa Cruz, y luego otra entidad de laicos dependiente de otro dicasterio, en forma de asociación pública de fe. ¿Cuál es la solución? Pues parece ser que podría haber otra vía, que es la de la vía que había en el año 44, que es cuando se pudieron ordenar los primeros sacerdotes, que es que dejara de existir la prelatura personal y todo lo que de ahí pasara a ser laicos sin curas, una sociedad de vida común sin votos. Entonces, eso tendría cabida. Otra salida podría ser una federación, en donde hubiera como tres entidades, que serían por un lado los curas, por otro lado los consagrados, que serían los numerarios y agregados, y por otro lado los laicos no consagrados, que serían los casados. Entonces, bueno, pues ahí eso ya lo que voy a abrir un poco el debate, porque hasta ahora he hablado yo sobre el clásico. Pero bueno, digamos que yo creo que hay esas tres vías, ¿no? También yo creo que es muy llamativo que poco a poco Ocariz vaya dando pasos de mayor apertura, mayor liberalidad, que no es que sea mayor liberalidad, sino es simplemente ir poco a poco preparando a la parroquia para lo que se avecina. No le queda más remedio. Y lo que se avecina es un cambio radical. O sea, y claro, es un cambio radical que está por tierra la forma jurídica de San José María y de Álvaro del Portillo. Claro. Es que para mí lo peligroso es el carisma, porque el carisma es lo que determina el modus operandi. O sea, vamos a ver, ¿me van a decir que, por ejemplo, proselitismo no es parte del carisma? No me lo creo, porque es la columna vertebral, es parte de la Siempre columna. lo fue. Claro, siempre lo fue. Entonces, no, pues dicen, vale, vamos a volver al carisma. Oye, pues tienes que retocar el carisma, porque el carisma, el no decírselo a tus padres es parte del carisma. No. Lo de la pendiente inclinada es ese carisma. No. O sea, tal como lo entiendo yo. Yo te voy a decir, mira, el carisma es lo que el Papa ha sintetizado en dos líneas al principio del motu propio al carisma, y es la santificación de la vida ordinaria por el trabajo profesional. Esto no. Pero ¿eso en qué se diferencia de para un cristiano común y corriente? Digo, sí. porque es un carisma especial cuando eso es un llamado idéntico para todo el mundo. Lindo, Inclusive sí. para los que hoy día no nos consideramos exactamente cristianos, pero... Sí, claro, claro. Es que No, carisma, si vienen al carisma van a beber tortas. No, porque, hombre, sí, claro. No, Santificar el trabajo es como el carisma genérico, pero la praxis del Opus Dei es lo malo, la práctica. así ya son los estatutos. Tú decías al principio, antes de empezar esto, lo de la niña esa que está con 18 años y con problemas en su padre. Eso es carismático, es muchas cosas. La mortificación corporal. A ver si me dices si no es carismático. Eso nació con el Opus Dei. El no confesarse con curas que no son del Opus. Esto es carismático. Yo entiendo, claro. yo entiendo, mira, yo pienso, igual, aquí estamos para debatir y contrastar. Sí, yo expongo, yo no digo nada, o sea, no. Sí. Yo creo que ahí, yo creo que la cuestión está un poco en analizar una cosa, y es que el carisma es algo muy, que se puede resumir en una línea. Y luego, para mantener en el tiempo ese carisma, hay una institución. Decía Max Weber
que hasta el grupo, o que exista, del tipo que sea, ya sea religioso, cultural, lo que sea, hasta el grupo más carismático, si no se institucionaliza, llega un momento en que desaparece. O sea que la idea es que para que ese carisma perdure en el tiempo, tiene que haber una institución que lo sustente y que lo proteja y que lo transmita y pero ya entramos en el tema de lo jurídico y de lo institucional. Lo que el Papa les ha ordenado no es que modifiquen el carisma, sino que modifiquen la institución. Yo entiendo que San José María fue un mal fundador porque no supo traducir ese carisma a una institución adecuada. Y eso yo creo que tenía un origen, y es que San José María no tenía una idea clara de lo que es un laico. No tenía una idea clara de lo que es un laico. San José María Escrivá yo creo que creía que un laico es como un religioso, pero sin convento, o un religioso sin hábito. Pero, A ver, y eso lo dijo en los... burrito de Noria. ¿No es carisma el burrito de Noria? Que está en todos los centros desde el día que entras. Sí. El burrito de Noria, esa imagen de ser el burrito, eso es carismático desde el día 1. Y si no se cambia, vas a tener siempre la misma gente, burritos de Noria. O sea, hay muchas cosas que son inaceptables, que son miserables. Sí. Pero por eso hay tanta gente tocada. Porque Claro. es que el propio carisma es miserable. Sí, pero... Yo te acepto santificar el trabajo, claro, como te acepto los sacramentos. El Opus Dei también imparte sacramentos, comuniones y confesiones. Pero eso no tiene nada que ver. Cuando vuelvan al carisma, a ver, ¿quién es el guapo que dice que proselitismo no es carisma? El auténtico, original, carisma desde el día 1. Y bueno, otras muchas cosas. La confesión. Forma parte de una vida en torno a ese carisma, pero el carisma yo entiendo que se resume en 2 líneas, que es lo que el Papa... Y entonces... Yo no estoy de acuerdo con eso. A ver. Sí, el Sí, Papa lo ha dicho en 2 líneas, pero esos estatutos van a ir y volver en plan ping-pong, porque los estatutos ya veremos lo que hacen ellos, ¿no? Ahora, decir el Papa que vuelvan a un carisma, ellos dirán, bueno, muy bien, volvemos al carisma, seguimos haciendo proselitismo, seguimos con la confesión solo con miembros, con sacerdotes de la obra, seguimos con los adolescentes sin permiso de sus padres, sin hablar con los padres y muchas otras cosas más. Es un carisma miserable. Yo lo que veo el peligro es en que los estatutos que salgan del Congreso y que el Papa los apruebe, puede ser que ya sean estatutos que no recojan una serie de cosas absolutamente inaceptables de los estatutos actuales. Pero yo pienso que no dejarán de ser una tapadera para que sigan haciendo lo mismo. Totalmente. Ahí estoy de acuerdo contigo. Totalmente. Y hay hay muchas cosas. Grande estándar, sí. Perdón. No te... Es el modo de funcionar normal al punto que nosotros no teníamos acceso a los artistas, salimos de la obra. Claro. Y durante un tiempo sí, algunos sí estaban en latín y porque, bueno, algunos podía leer en latín sin ningún problema, pero Están en latín. ahora están traducidos, pero estaban en latín originalmente. Y los primeros que yo tuve ocasión de tener en mis manos estaban en latín. Leer estaban en latín todavía. Claro. Luego han sido traducidos. Están en latín para que nadie los entienda. A propósito. O sea, yo creo lo que dices tú, ahí sí que estoy de acuerdo contigo, en que no bastan unas normas jurídicas nuevas, sino que tiene que haber, además de normas jurídicas nuevas, tiene que haber personas nuevas que las pongan en práctica, y además tiene que haber unas normas negativas. O sea, así como, por ejemplo, en el derecho español
al Código Penal se le llama la Constitución negativa, porque el Código Penal lo que marca son las líneas rojas que no se deben de pasar, mientras que la Constitución se le llama también la Constitución positiva, porque te dice los derechos, tal. Pero luego hay un Código Penal que te dice lo que no debes traspasar. Entonces, yo creo que en los nuevos estatutos deberían de quedar muy claras determinadas líneas que no se pueden traspasar. Por ejemplo, debería de quedar totalmente prohibido hacer proselitismo. Debería quedar totalmente prohibido hacer catecismos, porque ya sabemos que los catecismos son una coartada para decir lo que no dicen los estatutos y viceversa. Debería prohibir, está prohibido todo documento de carácter normativo que no fuera publicado, como por ejemplo. Antonio, perdona, tú y todos la interrupción, 4 minutos. Ya sabes, la maldición mía personal de los jueves. Es que es kármico esto, ya vamos, ¿qué le vamos a hacer? Claro, que si no, aquí nos entretendríamos hasta la santa. Bueno, se ve que lo tenemos que dejar, ¿no? Yo de esta forma... 3-4 minutos. ¿Puedo decir algo? Creo que es un Hombre, tema... Salvador, claro, venga. Muy sintéticamente, habláis de obediencia con renuncia al criterio propio, obediencia absoluta. Habláis de pobreza en el sentido de ¿cómo decir? Reducirse a poco el propio valor. Y habláis de mortificación en el sentido de castigarse a sí mismo. Yo os sugiero una reflexión. Lo contrario de obediencia, pobreza y mortificación es libertad, igualdad y fraternidad. No digo nada más. Muy bien, Salvador, estoy de acuerdo contigo. Bien, Salvador, sí. Has pontificado y la verdad que muy bien. Sí, muy bien. Pero, bueno, pues oye una cosa. Pero el opus sigue. es lo que es. Sí, es lo y que ahí... es. Sí. Y bueno, pues solamente deciros que estaríamos encantados de que estuvierais todos los jueves que quiera, Antonio, con nosotros. Especialmente tú, Claudia, no nos falles porque eres la única mujer y es una alegría verte. Sí, ¿no? Trae amigas, Claudia, trae amigas. Y ya está, exactamente. Antonio, ¿quieres decir algo para cerrar? Sí. Bueno, yo lo único que voy a decir es que como este tema ha suscitado un debate interesante, si queréis, la semana que viene lo continuamos donde lo acabamos de dejar. Sin falta. De acuerdo. Muy bien. Pues venga, buenas noches Antonio, a todos. gracias. Un abrazo y muchas gracias. Y perdonar por un abrazo a todos. Que cerrar a las 8. Perdonarme. Muy bien. Chao. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Gracias, Antonio. Gracias.